Aglutinación y precipitación. Mesa 3. Inmunología. Aglutinación es un agregado de células o partículas debido a una formación entrelazada. El fundamento de la aglutinación es una reacción inmunoquímica que produce la agregación de partículas o células recubiertas de antígeno o anticuerpo. La reacción de la aglutinación se divide en dos fases. La primera, en la que se produce el contacto antígeno-anticuerpo sobre la superficie de la partícula o célula empleada, y la segunda, en la que las partículas se agregan y se pueden visualizar la aglutinación. También es un fenómeno natural referente a los glóbulos rojos, pero igualmente a los glóbulos blancos y a las plaquetas, que se produce cuando los anticuerpos presentes en el plasma se unen a antígenos transportados por estas células sanguíneas. Se trata, pues, de un proceso a la vez inmunológico, reacción antígeno-anticuerpo, y físico. Se puede observar generalmente a simple vista cuando se trata de la aglutinación de los glóbulos rojos. Ejemplos de aglutinación. Aglutinaciones en lámina. Es una prueba rápida y específica para despistaje. Los valores positivos deben ser interpretados clínicamente y o evaluados con pruebas más sensibles como son las aglutinaciones en tubo. Aglutinación en tubo. Las aglutinaciones en tubo proporcionan un menor número de reacciones falsas, negativas, positivas. Sus características son antígenos particulados generalmente poliantigénicos, anticuerpos de clase IgM e IgG, reacción con antígenos superficiales, reacción bastante sensible, reacción relativamente específica, depende de comunidad AG, reacciones cruzadas, intervienen AC, policlonales frente a ABG, polivalentes. Ejemplos de aglutinación. Aglutinación directa. Es la activación en cascada de sus componentes. Puede tener las siguientes consecuencias finales. La formación de un complejo perforante C5b9-CAM o MAC, que provoca la lisis del microorganismo invasor. Un inicio de un proceso inflamatorio agudo, pues sus componentes C3A y C5A provocan vasodilatación al activar a mastocitos y basófilos, desencadenando la liberación de los mediadores que contienen. Son anafilotoxinas. Opsonización de los patógenos por el fragmento C3b, haciéndoles más atractivos a los macrófagos, pues poseen receptores para el C3b. Función de quimiotaxis. El fragmento C5A atrae a los neutrófilos y macrófagos hacia el foco infeccioso. Luego está la aglutinación indirecta. Son células o partículas insolubles, portan los antígenos, son reconocidas por el anticuerpo. A veces no pueden aglutinarse. Se agrega un anticuerpo antiinmunoglobulina para realizar la aglutinación. Precipitación. Es el sólido que se produce en una disolución por efecto de cristalización o de una reacción química. Dicha reacción puede ocurrir cuando una sustancia insoluble se forma en la disolución debido a una reacción química o a que la disolución ha sido sobresaturada por algún compuesto. Esto es, que no acepta más soluto y que al no poder ser disuelto, dicho soluto forma el precipitado. Ejemplos de precipitación. Técnica de precipitación. El complejo antígeno-anticuerpo precipita espontáneamente o por centrifugación cuando la propagación de antígenos y anticuerpos de la mezcla es equivalente. Técnica de difusión radial de Orch-Terloni. La inmunodifusión doble se caracteriza por el antígeno y anticuerpo coagulados en pozos diferentes en un medio semisólido. Difunde espontáneamente en el gel. En el sitio donde se encuentran en zona equivalencia, forman una línea de precipitación visible. Ejemplos de precipitación. Técnica de inmunoelectroforesis. Se realiza en dos fases. Primero se separa la mezcla de antígenos por electroforesis y el antígeno que se desea detectar se hace reaccionar con un anticuerpo específico colocando en un pasillo lateral. Por difusión llegan a encontrarse los antígenos y el antisuero, apareciendo el complejo de antígenos-anticuerpo visible en forma de líneas de
Precipitación. Técnica de difusión radial simple de Mancini. Se basa en la difusión cuando un antígeno difunde desde un orificio el agar que lleva incorporado un anticuerpo específico. El anticuerpo es incorporado en el gel de agar. El antígeno de los pasillos difunde formando anillos de precipitación. Podemos ver la reacción de precipitación, que es la unión de antígenos y anticuerpos, y a un lado se encuentra la reacción de aglutinación. Conclusión. Cuando la reacción del anticuerpo está dirigida a antígenos que estén en la superficie de la célula o hacen parte de las membranas de microorganismos, el anticuerpo produce agregación de diferentes células, dando lugar al fenómeno llamado aglutinación. Estas reacciones son más sensibles que las de precipitación para detectar pequeñas cantidades de anticuerpos, debido a que relativamente pocas moléculas de anticuerpos pueden unir efectivamente a gran número de partículas de antígenos en grumos gruesos macroscópicamente visibles. La reacción de precipitación ocurre cuando se combina un anticuerpo por lo menos divalente con un antígeno soluble, y esto conlleva la formación de agregados que precipitan. Como las reacciones de precipitación son fácilmente observables in vitro, estas resultan pruebas serológicas muy útiles, especialmente para medir concentraciones de anticuerpo. Para que la precipitación ocurra de forma máxima, se necesita que tanto el antígeno como el anticuerpo estén en concentraciones óptimas. Cuando cualquiera de los reaccionantes está en exceso, no se puede formar grandes agregados antígeno-anticuerpo.